Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tengo a un hermano muy estimado por mí, nuestro hermano Carlos. Muy buenas tardes, hermano. ¿Cómo está, padre, hermanito? ¿Todo bien? Mucho gusto. Soy del canal Pater Noster, creo que de otro canal ahora. Así es. Muy bien, acá andamos, tarde fría en Buenos Aires, ya invierno. Y muy lindo, sí, la verdad que contento por la invitación, agradecido como siempre por la invitación para compartir un poco con los hermanos en fe también. Y por qué no los hermanos no católicos, ¿no? Que están viendo esto. Así es, Y así es. bien, feliz, contento. Le cuento que en lo particular estoy pasando un momento en lo personal difícil, con la pérdida de un amigo hace muy poco y todavía estoy de duelo. Y bueno, y así que le cuento, estoy como anímicamente mal en el sentido, pero bueno, es parte de la vida. Podría contar que estoy bien, digamos, con un buen trabajo, no sé, no, bueno, al revés. Estoy en esa etapa de la vida en la que uno por ahí a veces tiende a estar triste, a dudar de la fe, todo, pero gracias a Dios, agradecido con Dios como buscando en él consuelo, como siempre, buscando su consuelo, su mano, su esperanza. Pues, Esperanzado en encontrar consuelo en él. pues con más motivo, hermano, pues se lo agradezco, ¿no? Que no esté pasando un buen momento anímico y quiera estar en el canal dando el testimonio, pues para mí es un detallazo por su parte, ¿no? Porque cualquier otro pues me hubiera dicho, pues mira, José Manuel, no estoy de ánimo, lo dejamos para otro día, ¿no? Porque a veces es complicado, ¿eh? La gente se cree, hermano, que conseguir testimonio es algo muy fácil, es muy, muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Imagínense. Puedes invitar a un hermano y igual te dice al momento sí y lo grabamos a los 5 minutos siguientes. Y otros, pues, que lo puedes esperar 2 meses, ¿no? Y nunca Claro, te claro. contestan y es complicado, ¿no? Por eso agradezco siempre muchísimo a las personas que sí tienen ganas de contar su testimonio, pues, porque al final esto redunda en el pueblo de Dios, ¿no? La persona que no quiera dar su testimonio puede decir que no, tranquilamente, no pasa nada, seguimos siendo tan amigos, ¿no? Pero chapó por las personas que enseguida pues conseguimos un acuerdo muy rápido y se incorporan al canal, como nuestro hermano Carlos hoy, y además pues pasando esas dificultades, ¿verdad? Y con un bajón anímico importante. Y por otra parte, a nuestros hermanos del canal, pues pedir muchísimo por el alma de ese amigo de nuestro hermano Carlos. Sabemos que hay muchas personas aquí que rezan por las almas, por su eterno descanso. ¿Cómo se llama su amigo, hermano? Sebastián Díaz se llamaba. Fue Sebastián mi Díaz. gran amigo, de los mejores top 3 amigos que conocí en toda la vida y bueno, fue una pérdida dolorosísima, ni nos imagina. Hasta hoy estoy de duelo porque ayer trajeron sus cenizas. Él pidió, bueno, que lo cremaran, no, y así que hace 10 días que estoy como pasando ese duelo y ayer se revivó un poco ese dolor. Pero como usted decía, yo también veía, por un lado también lo veía como una necesidad. Si no me quedaba solo, pensando, entristecido, digo, bueno, no, voy a participar, voy a hablar un rato con el hermano por temas que considero que son productivos, que pueden Así ser de es. bendición para la vida de otras personas, así que creo que no. También lo veo como un ejemplo de los apóstoles, de los mártires, de Jesús mismo, ¿no? Que la vida no es color de rosa y a pesar del dolor tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Así es. Imagínense, los Así es. apóstoles se enteraban que mataban a un colega de ellos y tenían que salir a predicar igual, sabiendo que Así es. habían asesinado a sus amigos, pero bueno, Así es. es parte de la vida, así que gracias por el espacio otra vez. Y bueno, no sé, si quieren me presento. Mi nombre es Carlos, yo soy de un pequeño pueblo rural de Argentina que se llama Salto Argentino. Y bueno, básicamente mi testimonio brevemente es que nací en una familia pentecostal y a los 18, 19 años renegué de mi fe, digamos, porque no me encontraba a gusto, no me encontraba sentido a mi fe. Y estuve años abandonado a la búsqueda, como quien dice, ¿no? A la búsqueda de un sentido, de algo contrario a la iglesia. No consideraba ni siquiera la idea de ser cristiano, de ir a una iglesia, ¿no? Y en ese trajín, en esos años, conocí la secta Hare Krishna que me sedujo su filosofía religiosa y entonces me convertí a los 31 años en un creyente de una religión hinduista. Se llama Vaishnavismo en realidad. Son adoradores de Vishnu, pero conocido como Hare Krishna, movimiento Hare Krishna en Occidente.
que está en Occidente desde la década del 60. Es un movimiento que seguro que si cualquier persona que anduvo por alguna gran capital lo habrá visto, de trajes naranjas, cantando, muy coloridos. Y así que básicamente estuve en esa secta unos 7, 8 años hasta que, bueno, como Dios quiso preparar el camino para que vuelva la fe cristiana. Así que pasé por un momento de crisis, de fe, y en esa búsqueda volví a mirar a la cruz. Y por tradición familiar, como le explicaba, lo primero que intenté, imagínense, no, porque la Iglesia Católica es la gran ramera. Entonces, para el primer lugar que miré fue para la Iglesia Protestante, ¿no? Ya esta vez, en esta etapa, un poco más formado con respecto a cuestiones doctrinales, cuestiones de... Estaba un poquito más informado que en mi etapa cuando era joven, que no entendía absolutamente nada, que no había tenido una catequesis, ¿no?, doctrinal de lo que es la doctrina cristiana. Entonces, fue en ese momento cuando dejé esta fe hinduista en el que intenté abrazar la fe cristiana, y ahí empieza mi camino a la Iglesia Católica. Ahí empieza mi camino a la fe católica. Porque fue en el momento de dudar, fíjense que fue durísimo porque esa religión me había dejado en pocos años muchos paradigmas muy, muy fuertes establecidos, que habían forjado no solo mi carácter, mi personalidad, mi cosmovisión de las cosas, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo empecé a mirar la cruz otra vez, la cruz de Cristo, pasé por un momento de transición muy difícil en la que se me mezclaban conceptos como Dharma y Espíritu Santo, ¿no? Se me mezclaban conceptos religiosos. Así que ahí empieza mi camino de búsqueda en la iglesia, en el mundo protestante, ¿no? En el mundo de la reforma protestante. Es un cambio importante, bueno, ¿verdad, hermano? Es un cambio porque de ser de familia pentecostal a pasarse a una secta hindú, ¿no? Como los Hare Krishna, ¿no? Que no tiene nada que ver con el mundo cristiano, ¿no? Dentro de, aunque sea dentro de una secta cristiana, ¿no? No tiene nada que ver porque ya no salimos de todo, ¿no? Porque si... La ortodoxia, casi. Claro. Sí, no había ninguna... Sí, aparte era una mezcla, porque era una religión en teoría monoteísta, pero cuando uno estaba adentro en la práctica se daba cuenta que había una mezcla de tanto panteísmo como politeísmo, un pseudo monoteísmo que no era tal, ¿no? Paradójicamente. Entonces ya le digo, sí, era un momento, imagínense que para la conciencia, ¿no? Porque uno está ahí adentro, acusado de algo muy interno que le dice que no le cerraba, como que no le cerraba cosas que no le terminaban de cerrar. Y creo que, bueno, lo conté esa vez, pero es una parte clave que fue cuando yo me sentí muy atrapado en un pecado personal, en mis pecados, en mi pecaminosidad, en mi soberbia, y yo veía que la religión no me ayudaba. O sea, la doctrina, la práctica religiosa no me... me había cambiado el estilo de vida, en cómo me vestía, en cómo me expresaba, por ejemplo. Externamente parecía otra persona de la que había entrado, ¿no?, a la religión hindú. Pero internamente seguía siendo la misma persona. Entonces ahí yo me di cuenta, ese fue uno de los primeros clics que me hizo en sentir que estaba inmerso en una religiosidad que no me llevaba a ningún lado. Ojo que mucha gente ahí adentro dice que siempre le atribuyen a faltas de uno, ¿no? Porque nunca le van a decir, no, el error está en lo que enseñamos, sino en cómo lo practicó usted, ¿no? Con cómo lo viviste vos. Pero sí, ya le digo, ahí fue una crisis muy difícil porque yo me sentía practicante de una religión, pero sin felicidad, sin vida. No me sentía realmente feliz, ni pleno, y tenía muchas dudas de si estaba en la verdad. Ahí fue donde entra como Agustín en mi vida, ¿no? San Agustín, con el concepto de la búsqueda de la verdad. Por eso es un santo de los que más me identifica, con los que más me siento cercano, justamente por eso, por su pasado en el paganismo, por su vida descontrolada, ¿no?, fuera de Dios, y por su intensa búsqueda de la verdad y cómo él encuentra, ¿no?, eso, la verdad plena que es Cristo, es Jesucristo. Así que bueno, así empieza un poco esta historia a grandes rasgos, ¿no?, por ser breve.
Porque dentro de la secta, ¿cuál sería la deidad principal, hermano? Mire, el Vaishnavismo, el Krishnaísmo es una religión, es una secta que se desprende de la secta, de otra secta hindú grande, mayoritaria, que es el Vaishnavismo. Los Vaishnavas, Vaishnavistas, adoran a Vishnu, consideran el dios principal, ¿no? La deidad. En esta secta de Hare Krishna, ellos adoran a Vishnu, pero en vez de considerarlo a Krishna una reencarnación de Vishnu, consideran que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces tienen una diferencia ahí con el, como por decirlo de una manera, con el Vaishnavismo ortodoxo, que considera que Vishnu es la principal deidad de la que desprende Krishna. Así que, pero es muy loco porque esta religión en sí no tiene una guerra, como una guerra dialéctica, no se llevan mal en ese sentido, como conviven en esas dos cosmovisiones. Es como que se consideran, de hecho ellos mismos usan la palabra secta como para decir, para identificarse. Nosotros somos de la secta del Vaishnavismo del Sur, la que consideramos a Krishna como la suprema personalidad de Dios. No es que tiene una guerra religiosa en ese sentido, como, por ejemplo, como no solo con los protestantes, por llamarlo guerra, no es una guerra en sí. Pero esa es la diferencia, bueno, en esas religiones. Así es. Y tienen, bueno, y el concepto básicamente es amplio, digamos, una religión muy amplia como para estudiar. Y básicamente la idea es que para ellos Dios, cada un cierto periodo de tiempo, desciende a la humanidad, lo que se llama avatar, ¿no? Entonces desciende a la humanidad para acomodar todo como se había desacomodado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ellos podrían incluir a Cristo, que no lo reconocen como un avatar, plenidad de Dios, sino como un enviado. Lo que lo llaman Purusha Avatar, o sea, una especie de deidad que envía a Dios, pero que no es plenamente Dios, para la teología de ellos. Entonces ellos dicen eso, que Dios en persona se encarna en la tierra cada tanto periodo de tiempo para restaurar la religión. Eso es lo que se llaman avatar. Esa es una idea que comparten tanto los vishnuistas ortodoxos como los krishnaístas, adoradores de Krishna. Es bastante compleja la teología, la historia, la religión, pero es un poco su centro, digamos, de adoración, digamos. Hay algo, hermano, que me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque lo que a veces los pentecostales, ¿no? Los carismáticos pentecostales y también dentro de la renovación carismática católica, ¿no? A lo que le llaman el don de lenguas. Para mí el don de lenguas es otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí. Si lo miramos con la Biblia, ¿no? Y ahí también, en esta secta, pues son muy dados a recitar mantras, ¿no? Sí. Como Hare Hare, no sé, Hare Krishna, sí. Rama Rama, no sé, cosas así de extrañas, ¿no? El mantra, el mantra es el mantra Hare Krishna, el que ellos cantan por todos lados siempre, es como, ¿cómo decirlo? Es como lo central en su teología, como para nosotros la cruz, el sacrificio, ajá, la muerte y resurrección de Cristo. Bueno, para ellos lo central de su teología es el canto de ese mantra. Ajá. De hecho, los iniciados, cuando uno va a un templo Krishna a pedir iniciación, pide a un maestro espiritual, no a un gurú que quiere ser su discípulo, y una de las condiciones es que promete cantar ese canto. Usted se va a sorprender. Lleva 108 bolitas, o sea, se canta 108 veces por vuelta, y se cantan 16 vueltas diarias. Así que uno hace una promesa de, por el resto de su vida, cantar unos 3.000 mantras Hare Krishna diarios. De lunes a lunes, todos los días de su vida, bajo cualquier circunstancia. Así que imagínese estar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, durante más de 3.000 veces diarias, todos los días. Eso porque es lo que ellos consideran la religión central. Para ellos todo se centra ahí, todo el poder de Dios se centra en esa recitación, en ese nombre, en el que se llama el santo nombre. Es muy importante para su teología la recitación. Después hay otros mantras, muchísimos otros mantras. Tengo tatuados yo algunos por acá, me quedó ese recuerdo de esa época. Por ejemplo, son bastante críticos, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? ¿Un Hare Krishna puede comer de todo? No. Otra de las promesas que uno debe hacer a su maestro espiritual es que por el resto de su vida no come carne, huevo ni pescado. Ajá. También tienen restricciones como ajo y cebolla, por ejemplo.
que esas no están dentro como se puede decir, de su rutina fundamental. Pero, por ejemplo, tampoco comen ajo ni cebolla, es otra de las curiosidades que tiene su... Y si también son el tema de las preparaciones de las comidas, porque también en la comida, un Hare Krishna no se mete en la boca nada, sino es ofrecido primero a Krishna. Él considera, entonces, por ejemplo, una manzana, si hay una manzana y un vaso de agua, primero lo ofrece ante Krishna, y después de que Krishna lo come, él considera que está aceptando la sobra del plato. Ese plato ya no es el plato de comida, sino se llama prasadam, que es un concepto que significa misericordia. Entonces ellos lo que dicen no dicen vamos a comer alimentos, sino que entre ellos, entre las jergas, vamos a tomar prasadam, y van y aceptan ese alimento que previamente debe ser ofrecido. Y no se puede comer absolutamente ningún alimento si no es ofrecido, si no es bajo ese proceso de ofrecerse a Krishna. El alimento antes de ofrecerse se llama boga. Una vez que es ofrecido con los cientos mantras, ¿no? con el ritual de ofrecimiento a Krishna, pasa a llamarse prasadam. Así que también la alimentación es una parte muy, muy fundamental de la vida de un Hare Krishna. Es parte muy, muy, muy importante también. Pero dentro, hermanos, de esa secta, yo pienso que debe de haber un gran control, ya sea mental, psicológico, ¿no? En el cual la persona no tiene libertad, ¿no? Porque yo creo que ellos viven en una especie de estructuras bien cerradas, ¿no? Las tareas del día están bien estructuradas, ¿no? Con la idea, ¿no? Sí, Con la sí. idea de que esas personas no piensen. Sí, una cosa, por ejemplo, que yo me di cuenta que restringirle la alimentación y la interacción con personas fuera del entorno son como técnicas de manipulación, Claro. que son evidentes en cualquier secta, ¿no? Imagínense, por ejemplo, el padre Carlito, en mi parroquia, él no me dice, no hables con testigos de Jehová, no hables con mormones, no te acerques a evangélicos. O sea, también la recomendación está, bueno, uno vive en el mundo y si voy a comprarle al panadero que es mormón, tengo una interacción con él. Justamente cuando la religión te impide interactuar con personas de otra fe porque es una forma de control, termina generando en la persona una dependencia. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo me sentía cuando yo salía del templo y venía a mi casa con mi familia, me sentía que no eran parte de ello. Sentía que mi familia eran los devotos de Krishna y no mis consanguíneos, ¿no? Digamos, mi padre, mi hermano. Lo sentía como extraño a ellos, es muy loco eso. Eso era otra cosa que De hecho, me lo habían advertido la primera vez que fui me lo advirtieron. Bueno, mira, Carlos, que este proceso va a ser largo y una de las cosas que va a pasar, me dijo un chico, no un monje, es que te vas a empezar a sentir menos identificado con tu familia, con lo que miran, lo que hacen, lo que comen. Pero bueno, como diciendo, es normal, digamos, vos ten en cuenta que vas a ser parte de nuestra familia, era un poco el discurso, ¿no? El speech con el que te decían, con el que te iban advirtiendo que progresivamente te ibas a ir alejando de aquellos que no profesaban la misma fe, digamos. Eso es un poco, a grandes rasgos, lo que pasa siempre cuando uno se acerca a este tipo de movimientos. Una pregunta interesante, hermano, que creo que sería interesante, ¿no? ¿La mujer tiene un papel inferior al hombre dentro de la secta? Sí y no. A ver, es compleja la pregunta porque, por ejemplo, el movimiento ortodoxo Hare Krishna, que viene del siglo XVI, porque para esto tenemos que entender un poco el contexto de cómo nace, ¿no? El krishnaísmo. Pero para que le dé una idea, por ejemplo, ellos, quien consideran el último avatar de Krishna, la última reencarnación de Krishna en la Tierra, para ellos nació en el siglo XVI, ¿no? De nuestra era cristiana, se llamó Chaitanya Mahaprabhu. Para ellos es quien se instaura la religión actual, la que está vigente en este momento, ¿no? Y él, por ejemplo, cuenta la historia de Chaitanya, que era un santo hindú, supuestamente, que hacía milagros, ¿no? Porque supuestamente era Dios, no reencarnado en la Tierra. Dice que él, por ejemplo, las mujeres, sus discípulas, él aceptaba discípulas, pero ellas le hacían reverencia de lejos. No permitía ningún contacto, no las abrazaba, no las tocaba con la mano, no permitía que ellas lo toquen siquiera. Entonces, por ejemplo, los devotos varones, sí, por ejemplo, ellos lo abrazaban, bailaban juntos, de la mano. Pero las devotas mujeres le debían hacer reverencia, respeto, pero siempre desde lejos. Pero en la teología el papel de la mujer sí es importante, digamos, porque, por ejemplo, para los hindúes todo Dios
tiene su consorte, o sea, su pareja femenina, que sería una expansión del mismo, pero en su expresión femenina, en su otro aspecto, ¿no? Así que en ese sentido, si uno indaga teológicamente hablando, ¿no? Por decirlo de una manera, la mujer tiene un papel hasta casi igual al del hombre. No, no olviden también que es una religión que tiene muchas influencias, tanto por ejemplo, de Platón como de Aristóteles. Entonces, por ejemplo, ellos también creen que el cuerpo de por sí es una especie de vehículo del alma, y que el alma no tiene sexo en ese sentido, no es ni hombre ni mujer. Por eso es muy ambiguo también. A ver, sería una respuesta muy ambigua. Y otra cosa también, para no caer en una falacia ad hominem, ¿no? O en una, ¿cómo se llama? Argumento de paja, ¿no? Que sería criticar una religión, porque no todos los hindúes tienen la misma percepción de las cosas. Entonces, lo que yo haya aprendido en las sectas Krishna no representan a lo que piensen todos los Hare Krishna o a todos los hindúes, de hecho, ¿no? Es como muy ambiguo, muy subjetivo, digamos. Pero ya le digo, dentro de la estructura Hare Krishna de Occidente, la mujer tiene un papel secundario en el sentido, no tiene el mismo papel que el hombre, dentro de la secta. Por ejemplo, también le cuento que cuando vivíamos en el templo no nos permitían hablar con las mujeres del templo. Teníamos prohibido interactuar, ¿no? Nosotros vivíamos juntos, mujeres y hombres, pero, por ejemplo, no podía haber algo como que en algún momento uno se acerca a una de ellas y sentarse a hablar en el patio, por ejemplo, como con cualquier hermana, ¿no? Que uno, por ejemplo, en la parroquia se sienta en el patio y se pone a hablar con una de las chicas de la parroquia, ¿no? Bueno, eso no podía pasar, al menos los que vivíamos adentro del templo. Teníamos que seguir lo que era un protocolo de hablar lo meramente necesario, preguntarle por algún horario y ya está. Era lo estrictamente necesario. Así que imagínense que vivíamos pasando por al lado y bajando la cabeza, ¿no? Mirando para otro lado. Reprimiendo un instinto natural que tiene el ser humano, que es, ¿no? De comunicarse. Algo que no sea llamado sacerdocio, ¿no? De sentir atracción por una persona del otro sexo, ¿no? Era otra cosa también otra cosa que yo hoy con el diario El Lunes, como decimos los argentinos, veo que era otra de las formas de control mental, ¿no? De limitación, de limitar a las personas. Así es, así es. Entonces, hermano, ¿usted pasaba allí las 24 horas dentro del templo? Sí, generalmente sí. Pedía algunos permisos especiales para salir a hacer una cosa que... De hecho, por ejemplo, salía, por ejemplo, a hacer mandado. A veces había que ir al mercado a buscar algún producto y iba y lo compraba. Uh-huh. Pero sí salía, pero básicamente cuando uno vivía adentro tenía un compromiso, porque adentro los que viven son los practicantes tipo monjes y monjas, ¿no? Y también aceptaban algunos tipos de invitados, que lo que se consideraban invitados, que eran como aspirantes a ser monjes, que todavía no lo habían logrado. Yo estaba en esa categoría. Yo vivía con un grupo de devotitos que vivíamos aparte, en otro cuarto, porque los monjes tenían como estándares más estrictos que nosotros, por ejemplo. Estándares de vestimenta, estándares de horario. Ellos eran entonces a mí me tenían como una preparación, ¿no? Como una especie de posgrado, ¿no? Para pasar después a ser monje. Cosa que nunca llegué, bueno, gracias a Dios, ¿no? Nunca llegué a hacerlo. Hermano, ¿y cuándo se dio cuenta de que debía de salir de esa secta? Como les decía, básicamente cuando una vez cometí una equivocación, un error, vi que el pecado produce en el corazón una mancha, ¿no? Un sentimiento de culpa, ¿no? Y cuando yo sentía ese sentimiento de culpa, no me podía liberar de ese sentimiento de culpa, ¿no? Imagínense. Entonces, me acuerdo que una vez hablando con uno de mis guías, mi Shiksha Guru se lo llama, que no es el guru, sino una persona que de adentro que lo asesora, el que más experiencia tiene. Él me decía que yo tenía que aceptar mi karma. Entonces pero yo tenía que, como diciendo, bueno, es como que vos tenés que aceptar ese karma, ¿no? Y, fíjate, y entonces me decía, bueno, y algún día en la otra vida te vas a reivindicar. Fíjate, hermano. Y en alguna otra vida te vas a liberar de la consecuencia que este pecado, ¿no? Que este error te trajo ahora. Y ahí fue cuando sentí la necesidad del perdón de Cristo, de la sangre redentora de Jesucristo. O sea, lo digo y es fortísimo, ¿no? Porque en mi corazón sentía la necesidad de ser redimido del pecado. De sentirme perdonado y de saber que ante los ojos de Dios ya no era un pecador. Así que ahí fue cuando necesité con urgencia y desesperación la gracia y el perdón de Jesucristo.
Eso fue lo que me hizo el clic en la cabeza para... Me parece muy interesante, hermano, lo que acaba de decir, ¿no? El tema del karma, ¿no? Porque eso, incluso entre los cristianos, se nombra, ¿no? Sí, Alguien se porta mal conmigo y al rato lo veo que se resbala y se cae. Y yo, muy cristiano, digo, el karma, ¿ves? el karma. Me ha causado un mal, entonces el universo se ha alineado, esas energías del cosmos se han alineado para que esa persona que me ha hecho mal, pues el universo se lo cobre, efectivamente. Ha pasado, ¿no? Sí, de hecho, eso es una mala intención, es una mala comprensión del karma que tenemos los occidentales. Sí. El karma es mucho más. De hecho, por ejemplo, el karma, por ejemplo, se ve hasta en los peces nadando en contramano en el río. Eso es karma, por ejemplo. Es parte de la esencia que le tocó como individuo, ¿no? Como individuo dentro de lo que consideran el universo orgánico. Como todo parte de Dios. Así que imagínense que los occidentales tenemos el concepto de karma y lo tenemos bastante mal aprendido. Pero Así es verdad, es. hay muchos cristianos que usan conceptos como karma o por ejemplo el OM, lo ven como algo, ¿cómo les puedo decir? Inocente o algo que no tiene nada de malo y por ahí desconocen la profundidad espiritual, ¿no? Que hay detrás de cada práctica, de cada concepto, de cada idea que aprendemos de las religiones orientales. Y siendo que con la riqueza que tenemos la Iglesia Católica no nos necesitamos, ¿no? No es por nada, no es por menospreciar, pero digo, con la riqueza filosófica, teológica, doctrinal que tenemos, no necesitamos rituales ni concepciones ni conceptos del hinduismo, ¿no? Que no son totalmente ajenas a la fe cristiana. Totalmente. Hermano, ¿cómo fue su regreso a la iglesia? Progresivo, pero creo que en esos 5 años que era protestante, yo ya era católico. Era católico. De hecho, es muy loco porque hay muchos teólogos, ¿no? O apologistas protestantes que siempre citan a San Agustín, que citan a los concilios, que citan a los padres de la iglesia. Ellos tienen tienen un argumento por el que consideran a los padres de la iglesia por un lado y por otro lado no sé si me explico, ¿no? Pero aún así, escuchar, por ejemplo, de boca, por ejemplo, el famoso teólogo puritano, R.C. Sproul, que por sí tiene una muy buena retórica, ¿no? Como orante, como hablador. Él hacía mucha mención a San Agustín, y por ejemplo, ese tipo de escuchar, eso despertaba en mí también la curiosidad, ¿no? ¿Quién fue San Agustín? ¿Por qué habla del agustinismo en la historia de la teología? Así que en ese sentido yo investigaba también mucho sobre la reforma protestante en ese tiempo, y ahí fui conociendo muchas cosas, como por ejemplo, no sé, el concepto que me hizo clic de todo, que fue el de la sola escritura. Yo estaba tan convencido de que no había nada fuera de ninguna verdad revelada fuera de la escritura. Imagínense que vino un amigo católico, fue uno de los primeros que me invitó a misa, y él me lo explicó casi en forma como se le explica a un niño, por qué la sola escritura no tenía sentido, por qué no era lógica, no era bíblica, no es histórica, no es exegética, ¿no? Entonces fue cuando comprendí esos conceptos, fue que técnicamente era como un rompecabezas que me lo iban dando de a piezas, ¿no? O sea, mi catolicidad o mi aceptación del catolicismo fue como un rompecabezas que Dios, en su gracia y en el misterio de cómo Él hace las cosas, me lo fue dando. No es que no tuvo un clic así, ¿viste? Pero sí eran clic, como por ejemplo, una vez me acuerdo que en 2017 acá hicieron una marcha por el Día de la Mujer, y un grupo de feministas y LGTB fueron a romper la iglesia, la Catedral de La Plata. Y me acuerdo que veía así los gritos, los mujeres desnudas queriendo atacando a los católicos que estaban orando como en escudo humano frente a la plaza. Y estas mujeres los escupían, les tiraban pintura en la cara y ellos no oraban, rezaban. Yo sentí una indignación de ser una gana, agarrar un palo y empezar a pegarle en la cabeza a todo el mundo, ¿no? Y ahí era como dentro de mi corazón había algo que me iba haciendo católico. Miraba el valor de esos hombres en dejarse insultar, en dejarse escupir, en dejarse agredir por orcos que odiaban a la iglesia y ellos dispuestos a aceptar ese martirio, ¿no? ese insulto por defender la iglesia. Yo, sin ser católico, iba viendo esas cosas y en mi corazón se iba gestando la semilla del catolicismo, era inevitable. Como le explicaba también mi identificación con San Agustín.
el conocimiento que cada vez iba creciendo sobre la patrística, ¿no? Sobre el periodo patrístico, sobre los distintos padres de la iglesia, su conexión con los apóstoles antiguos, ¿no? Así que se podría decir que el argumento, uno de los argumentos más sólidos o con el que yo más me fui identificando fue con la historia, el estudio de la historia de la cristiandad, no solo el de la Reforma Protestante, con el que yo me había empezado a armar el rompecabezas, sino el estudio sistemático y progresivo del cristianismo me fue llevando cada vez más a la conclusión lógica, tanto espiritual como lógica, racional, de que la Iglesia Católica es la Iglesia que durante 20 siglos transmitió el mensaje sin mancha. O sea, el mismo credo que yo recité el domingo en la iglesia, después de la homilía del Padre, ¿no? Creo en el Dios Padre Todopoderoso. Ese mismo credo lo recitó Ignacio de Antioquía, lo recitó Policarpo de Esmirna, lo recitó el apóstol San Juan, ¿no? Por ahí sistematizado, ¿no? Como nació en los siglos venideros, ¿no? Con los concilios. Pero sí es la estructura de todo lo que creyeron los cristianos durante 20 siglos. Así que en ese sentido yo considero que no hay ningún argumento ni lógico ni exegético para convencerme de que no es la iglesia que no es la iglesia que fundó Jesucristo. Es un poco a grandes rasgos, ¿no? Como para decirle lo que yo comprendo, lo que Dios me hizo comprender gracias a su beneplácito, por supuesto, no por virtud mía, sino porque Él quiso complacerse de traerme a la iglesia otra vez. Imagínense que para mí, porque no hay una cosa, por ejemplo, usted le habrá pasado a cualquier persona, ¿no? Usted está buscando algo, el control remoto, ¿no? El televisor. Y lo busca por abajo del sofá, por no sé. Y cuando lo encuentra, esa sensación de, lo encontré, bueno, voy a hacer lo que quería hacer, ¿verdad? Porque hasta, bueno, eso me pasó con la iglesia. Yo, imagínense que buscando en una iglesia y encontraba tantas opiniones dentro del protestantismo, que venía de la secta, de tantas. Yo tenía tantas ideas en mi cabeza que no sabía cuál era verdad, cuál era mentira, cuál era superstición, cuál era un dogma infundado, cuál era una realidad, ¿no? Así que imagínense que haber encontrado la iglesia, haber encontrado a Jesucristo, ¿no? Mejor dicho, haberme dejado encontrar por Jesucristo, sentí esa sensación de que, listo, ya no tengo que andar buscando más nada. Obvio que, como le contaba hoy al principio, después te pasan las cosas de la vida, los porvenires de la vida, y no todo es color de rosa. Por ejemplo, yo en este momento de mi vida no estoy pasando un momento de rosa como para contar, pero sí la sensación de decir, no tengo que andar buscando, no necesito andar buscando otra vez en otro iluminado que venga a traer una nueva revelación, que soñó, nada, porque tengo un magisterio, porque tengo una iglesia, porque tengo un catecismo, ¿no? Un catecismo basado en la tradición, en la escritura, en la iluminación que el Espíritu Santo dio a los hombres que durante estos 2 milenios, 20 siglos, transmitieron esta hermosa verdad que nos dejó Jesucristo. Creo en Jesucristo y como dice el credo, creo en la Santa Iglesia Católica, una apostólica. Creo totalmente en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y en la Iglesia que transmitió ese mensaje. Creo totalmente en mi opinión, hermano. Pero no hablé mucho, disculpe. Mi humilde opinión, hermano, es que el protestante, es mi opinión, y se pueden enfadar o no con lo que voy a decir, pero el protestante aún sigue buscando. Sí. Sigue buscando. Él sí, muy bien, está en una iglesia, en una denominación, pero aunque critica a la iglesia, aún bajo el odio que le tienen a la iglesia, siguen buscando, incluso se ponen a leer pues a San Agustín, como ha dicho el hermano, y aún viendo la verdad, lo que creían los cristianos en el segundo siglo, en el tercer siglo, en el cuarto, ¿no? Hasta nuestros días. Y no se llevan ese fogonazo de luz en los ojos, ¿no? Que digan, estoy viendo estos señores, estos teólogos y sacerdotes, estos padres de la iglesia eran católicos. Eran católicos. ¿Yo por qué tengo que estar buscando una aguja en un pajar cuando tengo a la iglesia ahí que me lo da todo? Claro, yo, por ejemplo, sí. hermano, el otro día me hizo un hermano
de aquí, de Málaga, una pregunta muy enrevesada, porque yo nunca la había oído, ¿no? Nunca me lo había planteado, mejor dicho, ¿no? Me dijo el hermano, José Manuel, tengo una pregunta teológica para ti. Digo, vale, digo, a ver si puedo ayudarte. Y me dijo, ¿no? Y me dijo, ¿tú crees que Jesús, durante la encarnación, durante los 33 años que él habitó entre nosotros, él estaba en el cielo, estaba en todos los lugares? Y yo, bajo mi opinión, ¿no? Le digo, claro, Dios en esencia, una de las características de Dios, pues es que Él es omnipresente, ¿no? Pero digo, espérate, esa es mi opinión, que es correcta por otra parte, ¿no? Bajo mi lógica. Pero digo, espérate, voy a buscar. Y me fui a la patrística y me puse a leer El misterio de la encarnación de San Ambrosio, que por otra parte era, si no me equivoco, el maestro de San Agustín. Sí, madre maestro. Sí. Y estuve leyendo también a San Atanasio. Y digo, fíjate, el católico cuando tiene una cuestión teológica no se debe de basar en lo que él opina, como hace un protestante, Claro. ¿no? Sino Sí, me voy a la fuente. Como quiero el agua, me voy a la fuente. ¿Quién es la fuente? Los padres de la iglesia, ¿no? Y me fui a esos dos libros preciosos que los recomiendo encarecidamente no, si quieren saber más no. sobre ese misterio, ¿no? El misterio de la encarnación del Señor, y encontré todas las respuestas. Y pude responder a este hermano. Mira, hermano, no te quiero engañar, te voy a responder cómo te respondería, y la respuesta que te doy es esta. Y la respuesta que te estoy dando no es mía, es de San Anselmo y de San Atanasio. Por eso los católicos lo tenemos todo por delante, todo ya mascadito, solamente para que lo puedas ingerir, ¿verdad? Y el protestante aún sigue con la lupa, ¿no? Y sigue buscando a ver dónde estará la iglesia del Señor, a ver si la Eucaristía es real o no, la confesión será verdad o no, y siguen buscando. Como decía Scott Hahn, mientras nosotros estamos ya en el banquete, otros están mirando aún el menú. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Nosotros vamos muchísimos siglos por delante más que ellos. Me pasó la otra vez que, porque mi padre vive acá al lado, ellos son protestantes, no evangélicos. Y la otra vez entré a su casa porque yo todavía, aunque vivimos al lado separados, sigo entrando a su casa a veces, además nos amamos mucho, ¿no? Y estaba con un señor evangélico y estaban tomando mate, lo que tomamos los argentinos, nuestro gran compañero. Y yo justo entré y ellos estaban hablando y el señor le estaba criticando a la iglesia evangélica, la iglesia que no existe, dicho sea de paso. Y él estaba comparándose con la iglesia católica y decía, en ese sentido no sacan ventaja con respecto a las obras de caridad, decía. O sea, la estructura que hay dentro de la iglesia católica para dar caridad, ¿no? Entonces él le decía, ellos no sacan ventaja a los católicos. Entonces él como que le comentaba a mi padre la necesidad, decía, la iglesia cuando hablaba de su iglesia, ¿no? La iglesia debe ponerse a la altura de la iglesia católica en ese sentido, porque entonces yo le interrumpo muy respetuosamente, por supuesto, ¿no? Como debe ser. Y le dije, disculpe, yo nunca lo había visto eso, ¿no? Digo, ¿le puedo decir algo con todo respeto, con respecto a lo que usted está diciendo? ¿Sabe por qué no va a pasar eso? Porque ustedes no tienen una estructura eclesiástica. O sea, por ejemplo, en mi pueblo, para que estés en el Salto Argentino, debe haber unas, sin exagerar, 50 o 60 iglesias evangélicas, ¿no? De distintas, todas carismáticas. No hay ninguna, por ejemplo, luterana, presbiteriana, no, son todas carismáticas pentecostales, ¿no? O neocarismáticas, de ese palo. Hebraístas con el hebraísmo. Entonces yo le decía, por ejemplo, como en mi casa vienen muchos evangélicos, a mis padres tengo la posibilidad de hablar mucho con ellos. Y yo siempre no los increpo, sino que les hablo con ese tipo de planteos, ¿no? Los trato de llevar a la lógica. Me pasó de que algunos se enojan, se ponen tercos, bueno, agreden verbalmente. Pero otros, por ejemplo, este hombre lo tomó como, bueno, pensaba, no se quedaba pensando. Yo creo que también es el trabajo, ya, se le puede llamar apologético, ¿no? Pero no sé ni idea. Pero creo que, o ecuménico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero ese acercamiento de acercarse a la persona e intentar llevarla a la misma lógica con la que yo me fui acercando a la Iglesia Católica. Es un poco también, gracias a Dios también Dios me dio esa habilidad. Soy sociable, soy de hablar mucho, se notarán que hablo mucho, no sé si soy de hablar demasiado.
Y bueno, esta persona Alicia se planteó y bueno, de alguna forma me terminó reconociendo que es verdad, que tiene un defecto de falta de unidad. Y bueno, se dio una charla bastante amena, ojo, se dio una charla bastante amena en la que, bueno, lo escuché también, ¿no? Parecía una persona sincera y dentro de todo bastante leída, pero sí, hacía agua por todos lados, ¿no? Su planteo, porque él, eso es lo que yo siempre les pregunto, una pregunta que yo le hago a todos mis conocidos evangélicos. ¿A qué le llamás la iglesia vos? Entonces ahí empiezan un montón de ambigüedades, ¿no? Porque ellos dicen, no, la iglesia es todo aquel que acepta a Jesucristo como Salvador. Pero ahí tenemos un problema, porque estamos hablando de la iglesia como la presbiteriana, la calvinista, la pentecostal. Entonces, no es para su concepción de la iglesia, es un montón de movimientos que todos piensan distinto. Eso no tiene ninguna lógica, porque si no estaríamos diciendo la iglesia es tanto la arminiana, que cree que la salvación se pierde, como la calvinista, que cree que la salvación no se pierde, y uno debe tomar la que mejor le convenga a su menú, como un menú de un restaurante, ¿no? Hoy voy a tomar la opción vegetariana, que es la que más me apetece. Entonces, en un sentido, es también porque, ¿cómo decirlo? Filosóficamente hablando, por decir una manera, es una reducción de algo, de una verdad absoluta, a reducirlo a una verdad relativa, a una verdad que depende del individuo que lo acepta o no. Eso es lo que yo no encuentro lógica en el protestantismo. De mi parte, no sé, siento que no podría volver, más allá de cualquier problema que pueda surgir dentro de la Iglesia Católica, sea movimiento sismático, sea una crisis personal que yo tenga con algún hermano, con algún padre de alguna parroquia, yo no podría volver a ese mundo de relativismo en el que todo depende de cómo yo lo conciba. Yo, por ejemplo, yo no puedo ya tomar un texto de la Biblia como hacía antes y leerlo e interpretarlo. Yo ya tengo a la comprensión de que hay un magisterio que lo interpretó para que yo lo pueda comprender correctamente. No necesito ponerme a hacer exégesis, una hermenéutica profunda en ese sentido. Ya te digo, así que no sé, no encuentro lógica para abandonar el catolicismo bajo ninguna circunstancia, ni como le contaba hoy, por los problemas personales que nos van a venir, ni por los problemas doctrinales que puedan surgir dentro de la iglesia por gente que la quiere destruir desde adentro, desde afuera, imagínense. Mira, la quisieron destruir los comunistas, los nazis, el Imperio Romano, los bárbaros cuando cayó Roma, la quisieron destruir desde adentro, los cismáticos, los protestantes, no la pudo destruir nadie. Así que no creo que la Iglesia Católica vaya a morir, ni objetivamente ni en mi corazón, como gracias a Dios creo que soy parte de la Iglesia, con mi defecto, con, no sé, mis poquitas virtudes. Amo la Iglesia, quería decirlo. Hermano, yo tuve el placer, ¿no? y la dicha de ver su fotografía de su bautismo. No sé si recordará que me las envió. Sinceramente Sí. me emocionaron, ¿no? Se veía al hermano Carlos pues recibiendo el bautismo. ¿Cómo fue ese recibimiento, hermano, dentro de la iglesia? La comunidad, el sacerdote. No, fue muy lindo. Muy lindo porque ellos me vieron llegar la primera vez cuando llegué como protestante que venía a compartir unos mates. La primera vez que fui, me llegó mi amigo Adrián, el que me explicó el concepto de la sola escritura, que le decía hoy. Él me acuerdo que, porque el padre tiene un grupo, por ejemplo, él tiene a la mañana se levantan temprano y preparan alimentos para repartir a los pobres. Entonces tiene un grupo de señoras que siempre están ahí con él, son hermanas de la comunidad, que lo ayudan a cortar las verduras, a clasificar. Entonces me acuerdo que fui a la mañana y estaban haciendo ese trabajo y bueno, estuve con ellos hablando. Y claro, la primera vez fue como, no fui a debatir nada, sino que fui como un protestante que quería charlar un rato, compartir un momento, ¿no? Y el padre, él fue viendo paulatinamente como esa pequeña semilla nacer, ¿no? Me vio ir después a una misa, a una segunda misa, a una tercera misa, que fue cuando me decidí, que me acuerdo que fui a la misa. Yo me acuerdo que la última vez que fui a una iglesia protestante era una iglesia supuestamente metodista. Yo todavía intentaba, ¿no? Porque seguí intentando, ¿no? Me acuerdo que en esa búsqueda, me acuerdo que había deambulado no sé en cuánta iglesia y encontraba una peor que la otra en el sentido, ¿no? De lo que se enseñaba, ¿no? Y a la luz de lo que yo estaba aprendiendo, ¿no? De lo que era
Y me acuerdo que un sábado fui a esa iglesia metodista y me acuerdo que salí decepcionadísimo, triste. Y ahí fue cuando dije, le voy a dar la oportunidad, como mi amigo Adrián me invitaba siempre, cuando quiera venir a la misa un domingo. Y me acuerdo que fui ese primer domingo y el padre dijo algo, porque el padre Carlito, él en la iglesia el domingo van todos los chicos que están haciendo catequesis, ¿no? Los niños. Y él, el sermón del domingo siempre es muy, como le puedo decir, muy infantil, muy en el sentido didáctico, pero más adaptado a los niños, ¿no? Hay más niños que adultos siempre en las misas dominicales. Entonces, él básicamente no hace una gran exégesis en su homilía, sino que habla de cosas simples, tener un lenguaje más que los chicos lo entiendan. Y me acuerdo que dijo que era, yo tenía un niño de 43 años, imagínese, pero estaba contento. Y me acuerdo que dijo algo como que, aunque usted acá no ve guitarras eléctricas, ni gente saltando, ni emoción, la alegría es interna, la alegría de la misa es algo interno, que se expresa más en la paz interna que en la manifestación, ¿no? Así del cuerpo. Y me acuerdo que eso fue una de las primeras cosas que me empezó a hacer ruido, de las primeras cosas que escuché, de las primeras homilías que escuché. Y ahí fue cuando hice el clic y dije, me acerqué a Gilda, que es la catequista, la que forma a los niños, una señora mayor, así, y le dije, Gilda, le quería comentarle que he decidido aceptar la fe católica. Así que ahí fue cuando le planteé, quedaron muy contentos, me dieron un abrazo al padre, y ahí nada, fue empezar a ir todos los domingos, en la semana, y ahí ya me hice un miembro más de la familia, una parte más de una pequeña comunidad, pero una comunidad muy devota, muy cariñosa, la verdad, con sus problemas, como todas, ¿no? Tenemos problemas, hubo problemas en estos 2 años, por ejemplo, vi discusiones, por ejemplo, pero es lo normal lo que puede pasar en cualquier familia. Así que gracias a Dios, ahora estoy Y otra cosa que también me siento que, por ejemplo, yo me siento en comunidad con usted que está en otro continente, imagínese. Eso es lo que me da la iglesia también. Así no es, solamente hermano. siento que esa es mi comunidad, el grupito ese, sino que siento comunidad cuando hablo con ustedes, cuando veo una misa y a un padre o un cura colombiano decir, y la paz esté con ustedes, y el hermano responder, y con tu espíritu, como en esa unidad del símbolo, ¿no? Que expresamos la fe mutuamente, siento la unidad total, o sea, siento la comunidad total con todos los católicos del mundo, no solo con el pequeño reducto de los que están acá en mi iglesia. Eso es lo... Porque lo que celebro yo aquí en Málaga, en la misa, lo está celebrando el hermano Carlos en Argentina, pero la misma lectura, la misma liturgia, todo, ¿no? A mí, yo como católico y todos los católicos, ¿no? Tenemos la dicha, por ejemplo, ahora que en Europa se acerca el verano, ¿no? Y la gente se va de vacaciones, ¿no? Pero aunque se van de vacaciones, pues mucha gente van a misa igualmente, ¿no? Pero si me toca estar de vacaciones en Italia, yo busco una parroquia y yo voy a vivir la misma misa que yo vivía en mi ciudad, la voy a vivir. La diferencia, quizás el idioma, ¿no? También si buscamos podemos encontrar también misas en castellano, ¿no? En español. Pero si yo voy a Argentina y yo voy con mi hermano Carlos a misa juntos, vamos a celebrar lo mismo, lo mismo. Claro, lo que cree la iglesia en Argentina lo cree la iglesia en España, en Italia, en Francia. Porque la iglesia pues está esparcida, ¿no? Que era el deseo de nuestro Señor de que se predicara el evangelio a todas las naciones, ¿no? Por eso es que llevamos muchísima ventaja, tenemos 2000 años de ventaja sobre las sectas que acaban de ser recién fundadas por un fulano pastor, ¿no? Sí, totalmente. Yo bueno, en este tiempo ya no lo veo tanto como una crítica porque ya no soy parte del protestantismo. Por ejemplo, una cosa que tengo es que no acepto esa pequeña mezcla, por ese irenismo, por decirlo de una manera, con el protestantismo. No escucho música protestante, por ejemplo. No estoy escuchando a un protestante, un pastor protestante, un cura, como esa idea de que, bueno, en el fondo adoran al mismo Dios, pero no es por desprecio tampoco, no es por sectarismo, pero, por ejemplo, yo creo que ponerme a escuchar a un pastor puritano de alguna forma termina afectando mi cosmovisión de soteriológica, ¿no? Ellos tienen otra soteriología, por eso no le veo sentido. Yo, como le digo, yo guardo el respeto del diálogo, como le contaba ese ejemplo de ponerme a hablar con esta persona porque se dio la oportunidad. Pero no concibo la idea de mezclar, por ejemplo, o por ejemplo no concibiría la idea hoy de ir a un culto protestante con un amigo que me invite.
No es por desprecio, ya le digo, ni a él ni a su fe, pero sí porque no considero la idea de decir, bueno, si yo ya estuve ahí, la idea sería, ¿por qué no venís mejor vos a misa si vos nunca estuviste en una misa? Creo que sería un poco más provechoso en el sentido, ¿no? O al menos sería lo que yo considero que el diálogo interreligioso sería orientado hacia el bien común, y no esta falsa idea de que termina siendo una especie de todos tenemos la verdad, cada cual abraza la verdad que quiere, el falso ecumenismo, ¿no? El malentendido ecumenismo, digamos. Es que como lamentablemente hay que reconocer, hay un poco dentro de la iglesia, no es que todo es color de rosa, pero como dice usted, tenemos una unidad y puede haber elementos dentro de la iglesia que confunden, que tienden a desviar un poco, pero eso no va a destruir la iglesia, como decíamos hoy. Eso lo podemos saber seguro también. Como usted ha dicho, hermano, hace nada, ¿no? Es que nos piden cosas que ellos nunca harían. Hermano, ven conmigo al culto este domingo, verás cómo te va a gustar. Vale, pero te vienes tú antes conmigo a una misa y te va a decir que no. Claro. Te va a decir, o sea, te están pidiendo cosas que ellos no harían por ti. Lo justo sería, No, vale, claro. yo voy a ir contigo. Sí. Pero que hay unos cuantos que son bastante abiertos, ojo, yo creo que eso, de alguna forma capaz que Dios los está preparando. Me pasó a hablar con muchos y que terminan... Todavía no me pasó ninguno que me acompañó a la misa, eso sí. Pero sí me pasó de que hablándole, me preguntan cosas en buen plan. Por ejemplo, tengo una amiga uruguaya que está a un paso de abrazar la fe católica, que nos conocemos hace muchos años, protestante ella, evangélica de más de 30 años. Y, por ejemplo, me cuenta que está escuchando mucho a un padre, usted lo debe conocer, el padre Rabasi, acá en Argentina. Sí. Bueno, ella lo está escuchando mucho. Yo le mando videos short que me bajo de Instagram, se los robo, por decir de manera, a los hermanos, ¿no? que suben contenido. Los bajo con una aplicación y se los mando, son videos cortitos en los que les explico cosas como la Eucaristía, la tradición, la sola escritura, la veneración, ¿no? Y esta persona me cuenta que de hecho me demostró un avance en cuanto a su comprensión de las cosas. Ya no me pregunta tanto con ataque o con ese espíritu, a ver, decir dónde está en la Biblia, sino que me pregunta más en un plan de aprender, ¿no? De aprender sobre la tradición católica. Así que en ese sentido, no hay que perder la fe con los protestantes. Ojo, hay algunos que son, bueno, muchas gracias, Dios te bendiga y seguí de largo, porque son, si no le termina arruinando el día, ojo, me pasó. No sé, no quisiera, ¿puedo contar uno de los que me hizo eso una vez? Cuéntelo, hermano. Bueno, hace poco estaba hablando con un pariente mío que se autodenomina pastor, y en una parte creo que en su afán, porque es una persona muy poco formada y no le gusta que le enseñen cosas. Él toma como soberbia mi parte cuando yo le doy datos históricos, cuando le hablo de palabras que no entiende, o le cito algo que él no comprende, que él no estudió, él no lo acepta como, lo ve como un acto de soberbia de mi parte, ¿no? Y me dijo en una parte, creo que su intento por no darme la razón en nada, me dijo que su esposa es más que María, me dijo. Sí, o sea, vaya. O sea, imagínese ya el hecho de que usted me diga, mi esposa es igual que la Virgen María, ya es terriblemente ofensivo, no para mí, porque él intentaba ofenderme, por supuesto que intentaba ofenderme, ¿no? O sea, no solo la puso a la Virgen María a la altura de su esposa, sino que la puso debajo. O sea, según su teología, la Virgen María era menos importante que su esposa, haciendo una aberración exegética. Imagínense que yo con esa persona me dolió tanto porque yo lo que veía era un intento de humillarme. Él quería lastimarme, quería ofenderme, quería herirme. Entonces imagínense que hace una afirmación que seamos justos, ¿no? Hay pastores protestantes que son estudiados, ¿no? No abundan, pero hay algunos. El pastor protestante histórico más serio sería incapaz de decir semejante aberración. Totalmente. Porque ellos aceptan, dentro de todo aceptan o comprenden más o menos la doctrina Theotokos. Imagínense que ni Calvino ni Lutero podrían haber dicho semejante afirmación, así que ni siquiera podríamos llamar a esta persona hijo de Lutero, es una persona totalmente ciega en su odio a la fe católica. Bueno, yo lo que hice a esta persona cuando me retiré respetuosamente y lo bloqueé. No, le privé el acceso directamente a que me vuelva a escribir porque no me parece que tenga sentido
ir otra vez a su casa y volver a empezar un debate que no le va a llevar a nada, va a llevar a que, de último va a llevar a que me enoje, a que yo lo ofenda, Sí, que es lo que busca, que yo diga algo para ofender, y tomarse de eso para decir que esos son los católicos. Así que cuando el protestante tiene esa percepción de las cosas, no tiene sentido directamente un diálogo. El diálogo interreligioso no lleva a nada con personas de esa calaña. Orar, yo creo que habría que orar por él, porque no tiene ni idea. Yo creo que Dios, en ese sentido considero que Dios capaz que considera su ignorancia como un escudo, aunque lo dudo, ¿no? Pero para semejante ofensa, ¿no? Porque aparte es una persona que se consideran guías espirituales, eso es lo más triste, ¿no? De los hermanos o de las personas que buscan a Jesucristo y caen en manos de estas personas. Pero bueno, a veces tenemos que hacer oídos sordos, como Jesucristo, ¿no? Perdonar a los que nos ofenden, ¿no? Es el espíritu, ¿no? De lo que rezamos en misa siempre. Es lo más sano, hermano, cuando una persona comienza pues a despotricar de esa manera y a hablar de la Madre de Dios de esa manera. Lo mejor para nuestra salud mental, bloqueo y hasta luego. Sí, vete con esa película a otro, ¿no? Porque a mí esa película no me la vas a vender. Pues hay que darse a perder tiempo. Sí. Ha hecho, hermano, usted una diferencia muy clara. Si vemos por un lado el protestantismo histórico, luteranismo, presbiterianos, bautistas, ¿no? Los que surgieron de la Reforma, no los que vinieron después, los neopentecostales y toda esa trupe, ¿no? Sí son al menos respetuosos con María. Pero todas esas sectas que surgieron después, ¿no? De toda esa división y subdivisión dentro del protestantismo, ¿no? Dio lugar a todo eso, ¿no? Un odio a la iglesia que no sé de dónde lo pueden encontrar, un odio pues aférrimo, ¿no? Descomunal contra la iglesia, sí, que no tiene sentido, ¿no? Porque yo no odio a ningún hermano mío protestante, ya sea pentecostal, ya sea adventista, de la denominación que sea. No odio absolutamente a nadie. No, le respeto su posición teológica, perfecto. Y si hay ánimo en las dos partes de ver algún tema, pues aquí está uno el primero. Pero si me vienen con insultos, ¿no? Y me vienen con esa prepotencia, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y es lo más sano. Creo que es algo con los puritanos, creo que ese odio anticatólico, porque los modernos, básicamente que surgen del pentecostalismo, la gran mayoría, y ellos vienen, bueno, a su vez de Wesley, ¿no? Del metodismo de Wesley, y tienen como que creo que ese odio anticatólico, al menos yo lo encontré en la historia, lo encuentro como, porque si bien la Reforma Protestante nace como una postura anti-iglesia católica, al menos Lutero y Calvino, como decíamos hoy, Zwingli, los primeros reformadores intentaban, digamos, tenían cierta valoración de la tradición, de la liturgia, por ejemplo. Hace poco el famoso pastor protestante de Marco, ¿cómo es el que canta? Jesús Adán Romero hizo una declaración pública en la que pocas veces coincido con él, pero él justamente en su apreciación decía que uno de los grandes errores de la reforma, mal llamada reforma, pero bueno, uno de los errores de la reforma era el abandono de la liturgia, el abandono de los símbolos que representan. Entonces, en ese sentido, por eso los protestantes, creo que hay gente todavía dentro del protestantismo a las que les esperamos con los brazos abiertos. Si alguno está mirando esto, los esperamos con los brazos abiertos. No van a encontrar, no se van a arrepentir de la decisión. Seguro que sí, se van a encontrar realmente con Jesús, ¿verdad? Y no solamente un encuentro, ¿no? Sino que vamos pues a obedecer lo que nos enseñaba en San Juan 6. Quien come de mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna, ¿no? Que ese es el deseo de Jesús, ¿no? Que podamos comer de su sangre, a comer de su carne y beber de su sangre. Ese fue el deseo, ese fue el verdadero culto que nos dejó
nuestro Señor, la Santa Misa, y cualquier culto que se pueda inventar el hombre, pues sí, será un culto enfocado al hombre, pero no es un culto que vaya hacia arriba, ¿no? Hacia nuestro Señor. Pues hermano Carlos, mil gracias por haber querido estar en el canal, dar su testimonio. Lo veo muchísimo más maduro en la fe, más fuerte, porque yo lo pillé al principio, al comienzo, ¿no? Usted estaba casi bautizado ya, casi, ¿no? Se estaba incorporando, se estaba incorporando a la iglesia y me llevé una alegría enorme, ¿no? Y ahora, pues, igualmente siento esa alegría de verle firme, ¿no? En la fe. Y por supuesto, pues también cuando puede y se le presenta, pues da también, pues, respuestas, ¿no? Sobre la esperanza que tiene el católico, ¿no? Sí, yo no sé si consejo, ¿no? Pero a cualquiera que pueda ver esto, yo le cuento que en estos 2 años hubo momentos, por ejemplo, que me levantaba sin ganas de ir a misa, hubo momentos en los que estuve en la misa distrayéndome por segundo que se me iba a la cabeza, puede pasar. Uno tiene sus vaivenes, pero yo creo que el secreto es permanecer en la misa siempre. Aunque sea los domingos, ¿no? Si el trabajo o las obligaciones de la vida no le permite ir a misa en la semana, que hay misa, gracias a Dios, en todo el mundo, en toda la semana, que uno trate de apartarse, aunque sea el domingo, así como se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a su trabajo, puede levantarse a las 8 de la mañana el domingo para ir a la misa. Y creo que sería, no, consejo no, porque yo no puedo dar consejos, pero sí, si alguien podría decir, ¿cómo puedo hacer para ir creciendo de a poquito en la fe católica? Le recomendaría eso, que se mantenga en comunión con el cuerpo de Cristo, tomando las extractas. Como siempre, ¿no? Uno va diciendo, Señor, no soy digno que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará, bueno, para sanarme. Mantenerse en comunión con la iglesia y con el cuerpo de Cristo es lo que, a pesar de los vaivenes de la vida, nos va a mantener ahí. Así que bueno, mucho agradecido, hermano, la verdad que fue muy lindo este momento, me sirvió mucho Claro que sí, hermano. también para distraerme un poco de lo que estaba pasando y bueno, y me concentré en esto tan lindo que es nuestra fe católica, que es compartir con otros hermanos a distancia, estamos en 2 continentes distintos, pero compartiendo esa unidad de espíritu, ¿no? Esa unidad comunitaria que Cristo quería cuando lloró sobre Jerusalén, no olvidemos nunca eso. Él miró Jerusalén, lloró sobre ella y dijo, ojalá los quise juntar como la gallina junta a sus polluelos. Por eso ese espíritu de unidad es el que yo considero iglesia, no el baile, no la fiesta, no la diversión, no la simple charla social, sino eso, la comunidad con aquel culto que Cristo nos encomendó, es recordar su muerte todos los días hasta que Él venga, promesa que sin duda va a cumplir. Totalmente. Pues a los hermanos que nos están viendo, pues les pido, ¿no? Que si han llegado hasta aquí, pues, y si les gustó el video, pues dejen su like, suscríbete si eres nuevo dentro del canal y por supuesto, pues comparte, ¿no? Para que este video pues también pueda llegar a personas que ya sean protestantes, ya sean Hare Krishna, como el testimonio de hoy, ¿no? Pues ayúdanos pues a alcanzar a más almas que se puedan beneficiar de ver este testimonio, ¿verdad? Que les sea de edificación en su vida de fe y puedan seguir pues caminando en la fe de la iglesia. Dios os guarde, Dios os bendiga.